Bien, continuamos con la segunda conferencia del día a cargo de la profesora Maripaz Prende Espinosa de la Universidad de Murcia. La profesora Maripaz Prende, pues ha sido jefa de la Unidad de Formación a Distancia y Recursos Didácticos del ICE de la Universidad de Murcia, coordinadora de enseñanzas virtuales del Vicerrectorado de Convergencia Europea e Innovación. En la actualidad es coordinadora de innovación del Vicerrectorado de Estudios. Además de ello, es directora del Grupo de Investigación de Tecnología Educativa de la Universidad de Murcia y secretaria de la Asociación EduTech. Asociación a la cual desde aquí queremos agradecerle siempre el apoyo que nos presta para la organización de este evento, con sus avales siempre, al profesor Francisco Martínez y al profesor Cabero, que anteriormente no se lo hemos dicho, para organizar estos eventos desde hace 3 ediciones. Así que, Maripaz, cuando quiera, estaremos encantados de escuchar. ¿Se me oye? Sí. Bueno, yo necesito ponerme de pie porque si no parece que me frena aquí el ordenador. Bueno, como verán, mi currículum no es tan amplio como el del doctor Cabero, porque Julio sí se ha atrevido a resumirlo, ¿eh? Como yo soy más joven y no he hecho tantas cosas como él, pero sí que es verdad que llevo ya ciertos años investigando en tecnología educativa y como acaba de decir mi compañero, el doctor Cabero, pues yo empecé con los libros de texto, así que fíjense ustedes ya el tiempo que hace de aquello, a comienzos de los años 90. Pero si hay un ámbito dentro de lo que son las ciencias de la educación en el que hemos sufrido grandes cambios y muy significativos, ha sido precisamente el nuestro, por esa relación tan estrecha que tenemos con la tecnología. La tecnología va cambiando y en esa evolución va provocando que nuestro ámbito de trabajo, que se centra fundamentalmente en el estudio de los medios, vaya evolucionando también. Muchas veces, además, se nos critica, pero por otro lado, yo creo que vivimos unos tiempos en los que también se nos envidia y todo el mundo se quiere dedicar ahora a esto de las TIC porque parece que es lo que está de moda. Es un campo en el que todos aquellos que nos dedicamos a la educación, a la pedagogía, a la formación, a la enseñanza, de alguna u otra forma acabamos vinculados o acabamos sintiendo esa preocupación por el uso de los medios y acabamos preguntándonos de qué forma y hacia dónde vamos, por el hecho de que tenemos unas tecnologías que no siempre con gusto, es decir, no siempre por decisión propia, vamos a utilizar. En muchas ocasiones nos vemos forzados a utilizarlas porque estamos en un colegio donde el compañero de al lado las usa o me han instalado una pizarra digital, pues a ver qué hago ahora con ella, o por un simple sentimiento de imposición social, pero no por una convicción real de que tengamos que cambiar nuestra enseñanza. Y muchas veces acabamos cayendo en la cacharrería. Se nos acusa a veces de los estos de los tecnólogos, ¿no? Los cacharreros. Y a mí me llama mucho la atención, en mi facultad ocurre cuando vienen los compañeros a que resuelvas a lo mejor pues un problema de un botón, que no sé darle a este botón del ordenador o que no sé qué fichero, es decir, cosas puramente mecánicas, cuestiones puramente técnicas. Pero cuando llega el momento de hablar de procesos de integración de medios en el aula, de cambios metodológicos, de estrategias formativas con TIC, ahí resulta que sabemos todos. Ahí no se nos reconoce a nosotros como los expertos en el uso y la integración de medios. Entonces, cuando me planteaban mis compañeros de la Universidad de Málaga el tema de investigación en tecnología educativa, líneas y enfoques, pues a mí misma me resultó atractivo desde el punto de vista de replantearme, ¿no? De dónde venimos, hacia dónde vamos y cómo hemos ido cambiando en este ámbito. Y darles las gracias, por supuesto, por haberme invitado a este congreso que va teniendo ya su historia y cada vez es más relevante. Así que, sin duda, es un placer estar aquí, el congreso, y en la ciudad de Málaga, que siempre da gusto. En esa pregunta de dónde venimos, pues venimos realmente de la psicología de la instrucción. Los primeros investigadores en el ámbito de la tecnología educativa no fueron pedagogos, no fueron maestros, fueron psicólogos. Y tenemos aquí a Skinner, que les sonará probablemente a todos ustedes, porque los que hayan estudiado grados de educación, las facultades de educación, siempre hablamos de Skinner como el padre del conductismo, pero no solo fue el padre del conductismo, sino que también publicó el primer artículo que se considera como referencia en la historia de la tecnología educativa como disciplina. Y él hablaba de la importancia de las máquinas de enseñar. Estamos hablando de los años 60. Y yo me preguntaba, preparando esta ponencia, hablábamos hace tantísimos años de las máquinas de enseñar y, curiosamente, seguimos en el año 2013
Acaba de hablar el doctor Cavero de los cambios en el mundo del e-learning, la enseñanza, el aprendizaje, el e-learning 2.0, pero seguimos muchas veces hablando y seguimos muchas veces focalizando nuestra investigación y nuestros procesos de innovación en las máquinas de enseñar. En aquel momento eran esas máquinas extrañas que diseñaba él, pero ahora tenemos otras máquinas, pues todo tipo de artilugios técnicos. Desde todos esos dispositivos portátiles que nos permiten hablar de e-learning, hablar de mobile learning y hablar de ubiquitous learning, hasta esas gafas que se están haciendo ahora tan famosas que nos permiten hablar de realidad aumentada. Ayer teníamos una presentación de unos trabajos muy interesantes sobre realidad aumentada, el reloj, en definitiva, dispositivos técnicos. Pero al final, en tecnología educativa, la clave no tiene que ser nunca ese dispositivo técnico. Hablamos también de cómo están cambiando las aulas con las pizarras digitales interactivas. Pero uno cuando llega realmente a las aulas y investiga, analiza, ve lo que se está haciendo con ellas, ve que se hace lo mismo que se hacía con el PowerPoint o más antiguamente con las pizarras. Es decir, en las aulas no se ha cambiado nada. Yo he visitado algunos colegios de Murcia y, bueno, Julio decía, yo hablo siempre de la Universidad de Sevilla, pues yo me voy a mi terreno, al de Murcia, que es el que conozco, pero al final siempre acabamos descubriendo que hay puntos comunes, ¿no?, en todas las realidades. Y se está produciendo el hecho de que es verdad que está llegando a la enseñanza presencial en todos sus niveles, la pizarra electrónica, las pizarras digitales interactivas, la PDI, como se conoce, pero realmente en las aulas no se está cambiando, como decía el compañero en su pregunta anterior, qué es lo que hacemos con los alumnos, cómo enseñamos o cómo les evaluamos, ¿no? Seguimos haciéndolo con una estructura de enseñanza muy tradicional, aunque la tecnología esté ahí. Y bueno, pues la utilizamos para proyectar una película o la utilizamos para entrar en un momento puntual, a lo mejor en un documento, pero al final sigue siendo el modelo de enseñanza profesor con alumno y el medio utilizado para transmitir una información. La tecnología, decía yo, muchas veces nos llega por imposición social, no por una convicción de que realmente queramos cambiar o queramos usar la tecnología como excusa para una innovación educativa, que es lo que realmente debería ser muchas veces. Y bueno, pues esa imposición social traigo a modo de ejemplo del valor social que se le da a las tecnologías, pues estas portadas de la revista Time. La primera de ellas, que fue muy impactante, fue la que ven a la izquierda, cuando siempre en el número de diciembre la revista Time elige el personaje del año, ¿no? Aquel hito, aquel personaje que consideran que puede ser más importante en todo lo que han sido los 12 meses. Y en el año 2006 eligieron el ordenador, pero el ordenador como un instrumento, como una máquina que nos incorporaba y nos convertía en protagonistas de la nueva era de la información. Después fue el Twitter, como ven ahí, y tenemos también aquí la portada de Mark Zuckerberg, que es el inventor de Facebook. Es decir, la tecnología y los cambios que la tecnología produce en nuestro contexto social. La preocupación por las tecnologías no es solo una preocupación que tengamos los educadores, sino que es una preocupación social. ¿Qué hacen nuestros jóvenes y nuestros adolescentes con las tecnologías? Las adicciones a las tecnologías, las patologías en torno a los usos que se hacen de las tecnologías, qué están haciendo nuestros niños cuando se conectan a Internet, qué ven, qué suben, a qué acceden. Aquí tenemos otra noticia que nos habla de las redes sociales. Cada vez estamos comprobando en los estudios estadísticos que hacemos que cada vez a menor edad los niños empiezan a incorporarse a las redes sociales. Es verdad que se les pide la edad, pero es muy fácil mentir sobre la edad, donde dice, a mí me ocurrió una vez, hace unos años, pues me quise suscribir a un entorno virtual y metí el año, la verdad, que ni me estaba fijando en el año que estaba metiendo, de estas cosas que los tecnólogos nos dedicamos a juguetear por el puro placer de investigar, ¿no? Y metes unos datos cualesquiera porque dices, voy a curiosear aquí un rato y luego ya pues no me interesa más esta aplicación. Y me salió un letrerito que me decía, ¿es usted menor de edad? Yo ya había pasado de los 30, ¿es usted menor de edad? No puede acceder a esta aplicación. Y dije, a saber el año que he metido.
metí otro año y entré. Es decir, que es tan sencillo como eso, ¿no? Realmente eso nos supone una criba y cada vez, decía, a menor edad acceden a las redes sociales, usan los ordenadores, tienen teléfonos móviles. Por tanto, las tecnologías están a su disposición. El cómo las usan o para qué las usan es donde entran las grandes preocupaciones de la sociedad, de los padres y, por tanto, es una preocupación que se nos traslada al ámbito de la educación. Y llegamos ya aquí entonces a lo que van a ser esos enfoques de investigación en tecnología educativa. Nuestro objeto de investigación, como decía, va evolucionando y va cambiando conforme hablamos de distintas tecnologías, pero ha cambiado también la forma de investigar, el cómo nos acercamos a ese objeto de nuestro interés. Y ahí es donde tenemos que hablar de cómo a lo largo del tiempo hemos ido cambiando, por una parte, del estudio de medios analógicos al estudio de medios digitales. Yo les decía al principio que comencé estudiando libros de texto y cómo se utilizan los libros de texto en el aula, de qué forma se organiza la información, de qué modo se presenta la información en un libro de texto, desde una perspectiva pedagógica cómo es y cómo debería ser esa información y poco a poco pues yo misma fui evolucionando en mi trayectoria vital hacia hipermedia, multimedia, hipertexto. Y luego va llegando Internet y empezamos a hablar de e-learning y hoy en día pues hablamos de recursos educativos abiertos, y hablamos de cursos masivos, y hablamos de pizarras digitales interactivas, es decir, vamos evolucionando. Un compañero de la Universidad de Baleares, el profesor Salinas, decía en una conferencia que tenemos en tecnología educativa una característica, para bien o para mal la tenemos, que es que vamos dejando tierra quemada. Es decir, enseguida vamos abandonando puntos de interés porque van llegando otros que nos interesan más. ¿Por qué? Porque son más novedosos. Como es la novedad, nos suscita curiosidad. Y vamos dejando realmente investigaciones aparcadas que ni siquiera a lo mejor son líneas que se han abierto y se han llegado de alguna forma a cerrar en el sentido de llegar a conclusiones que sean válidas para luego aplicarlas a nuestra realidad educativa, ¿no? Pero es el frenesí del cambio tecnológico que nos va impulsando a cambiar también los temas de investigación en el ámbito de la tecnología educativa. El uso de medios digitales, además, por sí mismo, no es un asunto baladí. La relación que se establece con el medio, esa interacción instrumental que se establece con el medio, cambia en función de que hablemos de un tipo de medio u otro, de las posibilidades de uno o de otro. Hablamos de medios interactivos, hablamos de medios en los que podemos analizar y redefinir y rediseñar la información que tenemos a nuestro alcance. Hablamos de medios, en definitiva, que presentan unas posibilidades en educación que los anteriores medios no tenían, pero la clave está en no las características en sí del propio medio, sino cómo lo utilicemos. Yo ponía antes el ejemplo de la pizarra digital y me vale de nuevo ahora como ejemplo. Si la pizarra digital la utilizamos como pantalla en la que proyectar, me vale igual una pared en blanco, no necesito una pizarra digital para eso. Y la pared, pues fíjense en la diferencia de coste de una pizarra digital a una pared. Hemos evolucionado también en lo que son los enfoques y modelos que sustentan nuestra investigación. Hablábamos antes de Skinner es el padre del conductismo, y hablábamos de una investigación en la cual nuestra mayor preocupación era acercarnos a la investigación fiable, válida, objetiva y cuantitativa y a un modelo propio de las ciencias físico-naturales. Es lo que se conoce como el enfoque positivista. Un enfoque positivista en el cual nuestra mayor preocupación era buscar muestras que sean representativas de la población, la objetividad del investigador, el investigador como experto externo que no se involucra para nada en el contexto investigado, toda la validez y la fiabilidad en torno a la obtención de datos objetivos y cuantitativos que pudieran ser extrapolables a otros contextos. De esos enfoques hemos ido evolucionando no solo en tecnología educativa, sino en las ciencias sociales en general y en las ciencias de la educación en particular, hacia otros enfoques mucho más eclécticos y mucho más críticos, donde hablamos del valor de lo cualitativo, el investigador participante que se involucra en la realidad que investiga. Y no se entiende eso como una contaminación de la realidad, sino como una intervención. Yo participo en la realidad en la que también estoy investigando y de la cual estoy obteniendo datos.
No nos preocupa ya tanto el que los datos puedan ser extrapolables o no a otro contexto. Ayer en una de las mesas de debate se hablaba de mi experiencia, de mi contexto y si la puedo o no la puedo extrapolar. Y de hecho surgió el tema en ambas mesas de debate. En la de primero que hubo una de experiencias en enseñanza y luego otra de enseñanza universitaria. Y en ambas surgió el tema, ¿no? Y se decía, bueno, aunque no sea extrapolable exactamente tal y como se ha realizado en un contexto, siempre podremos adaptarla y siempre nos va a poder servir para obtener de ahí ideas, sugerencias, pero en definitiva ya no nos preocupa tanto, ¿eh? Y entonces ahora hablamos de investigación cualitativa, investigación etnográfica, cada vez más se hacen muchísimos estudios de caso. Yo para preparar esta presentación he revisado el último año de varias revistas de tecnología educativa, algunas españolas y alguna extranjera, y me di cuenta de que cada vez más se hace todo tipo de investigación, es decir, no se ha dejado de investigar desde el punto de vista positivista, no se ha dejado de realizar investigación cuantitativa, pero digamos que ahora el panorama es muchísimo más amplio y se observan cada vez más investigaciones de tipo estudio de caso. Un estudio de caso en el cual nos centramos en un objeto que no tiene por qué ser una persona. El objeto de estudio puede ser un centro, puede ser un programa, puede ser un aula, pero estudios de caso de los que en definitiva pretendemos saber si lo que hemos hecho con ese caso funciona o no funciona. Si queríamos que aprendieran, si han aprendido o no. Pero no nos preocupa tanto el que esos datos sean extrapolables o no a otras realidades. Pues otros investigadores de otras realidades tendrán que ver si les sirve o no lo que yo investigo. Y de ahí que, digamos que nos hemos ido hacia posiciones más eclécticas en las cuales realmente una investigación por sí misma no se critica en función de que parta de un modelo u otro, de que parta de un enfoque u otro, sino que en sí misma la investigación sea coherente con ese modelo del cual parte. Es decir, si usted dice que va a hacer una investigación participante, cualitativa, estudio de caso, pues que realmente lo que ha hecho responda a ese modelo, pero no el modelo en sí mismo. Así pues, desde enfoques más cognitivistas que han ido sustituyendo a todos esos enfoques más conductistas, nos hemos ido también desplazando hacia intereses diferenciados. El conductismo nos trajo sobre todo muchos estudios comparativos, estudios en los cuales se decía, ¿se aprende mejor con el libro que con el vídeo? Pues no, mire usted, dependerá del niño, de los contenidos, de la situación, de la metodología del docente, es decir, de muchas variables. Toda la época de estudios comparativos nos trajo pocas conclusiones de las que realmente se pudieran aplicar al aula, porque al final hay tantas variables intervinientes y tantas variables extrañas que acaba siendo muy difícil llegar a conclusiones útiles. Y el cambio en la psicología de la instrucción hacia enfoques más cognitivistas nos ha ido derivando también hacia intereses y hacia focos de investigación en tecnología relacionados con el concepto de interacción, relacionados con las tareas y relacionados con características personales de los individuos. Y esto fue lo que caracterizó la investigación en tecnología educativa, sobre todo a lo largo de la década de los 80. Y llegamos a los 90 y ahí llegamos ya al auge, a la irrupción de Internet. Internet como tema central de interés de investigación en tecnología educativa de los años 90 para acá. Eso que yo decía al principio de la tierra quemada, pues ahí se produce realmente, se produce un hito. Con la llegada a España se incorpora Internet, como saben, en el año 90. A finales de la década de los 90 empezamos a hablar, y primeros de este siglo empezamos a hablar de la web 2.0, y a partir de ahí, en relación a Internet, a la web 2.0, la web semántica y toda esa evolución de las redes telemáticas, vemos que toda la investigación en tecnología educativa se va a ir focalizando hacia los temas vinculados a Internet, redes, web 2.0. En este esquema que tienen aquí se visualiza, no sé si se verá muy bien porque la letra es pequeña, pero yo lo utilizo porque se visualiza en forma de mapa conceptual lo que pueden ser esos distintos temas que va tocando la tecnología educativa y desde una perspectiva no solo de la cacharrería, de lo que van a ser las máquinas, sino desde una perspectiva de
campo específico de conocimiento, campo específico de investigación en el cual nos vamos a preocupar no solo por todo eso que son las máquinas, los cacharros, los instrumentos, las herramientas, sino que vamos a ver desde un enfoque más sociosistémico cómo la tecnología educativa estudia las implicaciones que tiene el uso de todas esas herramientas desde el punto de vista de la enseñanza, y así hablamos de, espérate que voy a tropezar al final y todo, blended learning, e-learning, ubiquitous learning, y también lo que aparece ahí como face to face, es decir, la enseñanza cara a cara. ¿Cómo va a cambiar la enseñanza presencial por el hecho de que incorporemos o no determinadas tecnologías? Ven ahí también que aparece como foco de interés todo lo que son aspectos relacionados con el diseño instruccional. Y ahí hablamos en el diseño instruccional de toda la influencia que van a ejercer sobre nosotros los distintos modelos de diseño instruccional, tanto desde el punto de vista de la psicología, que hablábamos antes, como desde el punto de vista de los diseños, basados en problemas, diseños de investigación, etcétera. Se habla también de las habilidades. Dedicaré ahora también un poquillo de atención a eso, más que habilidades, desde los informes Turing, el modelo de Bolonia, saben que en España hablamos de competencias. Se habla de la importancia de todo lo que es la globalización, cuestiones éticas, culturales, económicas y, bueno, en definitiva, una investigación en tecnología educativa entendida no solo como voy a investigar el efecto que tiene usar una pizarra digital, sino voy a investigar en sí mismo el uso de las tecnologías en su impacto en la educación y desde una perspectiva en la cual voy a tener en cuenta todas las dimensiones que van a condicionar esa utilización tecnológica. Y ahí hay que hablar de la influencia del modelo ciencia, tecnología y sociedad. El modelo ciencia, tecnología y sociedad es un enfoque teórico desde el cual se interpreta que el cambio tecnológico va a estar directamente relacionado con la evolución general de la ciencia y con los cambios que se producen en la sociedad. Y a la pregunta del millón que se hacían los teóricos del CTS sobre ¿es la tecnología la que provoca el cambio social o es la sociedad la que empuja el cambio tecnológico? Pues bueno, al final es como lo del huevo y la gallina, ¿no? Que siempre estamos dándole la vuelta en un sentido u otro a la pregunta. Evidentemente son realidades que conectan directamente una con otra y que van empujándose una a otra. Leyendo la biografía de Steve Jobs, que saben que murió hace no mucho tiempo, me llamaba la atención uno de los pensamientos que él tenía, y es que decía que desde el punto de vista del desarrollo tecnológico y de la innovación con tecnologías, que no había que esperar a que el cliente dijera qué es lo que quiere, sino que él iba por delante. Él le ofrecía al cliente lo que el cliente realmente no sabía que quería. Y cuando uno piensa un poco en los distintos aparatitos, ¿no?, que desde su compañía nos han ido vendiendo, pues realmente es así. Es decir, él nos ofrecía algo que nadie en ese momento estaba demandando porque lo veíamos a lo mejor en las películas de ciencia ficción, ¿no? Pero dices, bueno, esto llegará. Pues él ya iba por delante y nos lo ofrecía. Entonces, no siempre va a ser el cliente el que demande la tecnología. Muchas veces va a ir la tecnología por delante. Pero en cualquier caso, ahí hay una relación de interinfluencia, de influencia mutua, que hace que en el ámbito específico de la tecnología educativa no podamos nunca obviar la influencia que hay de distintos factores que van a estar condicionando los usos que se hagan en educación de las distintas tecnologías. Muchas veces cuando hablamos del cambio en educación y hablamos del cambio apoyado en tecnologías, el cambio apoyado en TIC, a mí no me gusta mucho esto de lo de las TIC, que ahora está tan de moda, las TIC para aquí, para allá y todos son TIC, porque parece que en cierta manera, lo tenía como conclusión al final, pero bueno, parece que en cierta manera desvirtuamos lo que es la tecnología educativa y acabamos de nuevo volviendo a los cacharreros de los años 70 y 80, cuando se creía que la tecnología iba a resolver todos los problemas de la educación. Acuérdense de la época de optimismo tecnológico, hablábamos del optimismo tecnológico como esa idea de que con las tecnologías la escuela la íbamos a revolucionar y iba a ser la solución de todos los problemas de la escuela. Y ya de aquella ya se vio que no era así, pues ahora sigue siendo igual, ¿eh? Entonces, a mí me gusta más hablar de tecnología educativa, porque es un campo en el que no solo está la máquina, sino que es mucho más amplio. Tiene todas las dimensiones con las que jugamos cuando analizamos el uso de esas máquinas. Y bueno, les traía este chiste aquí a modo de ejemplo
de la forma en la cual la sociedad realmente condiciona el cambio en educación, ¿no? Hablaba antes el doctor Cavero de ese concepto de nativos, inmigrantes, de Prensky, y que efectivamente el propio Prensky ya ha ido evolucionando en su propio discurso. Es un concepto que se desmonta por sí mismo, porque ni unos son tanto, ni otros son tan poco, ni realmente aquellos que consideramos que son tanto, luego cuando llegan al sistema educativo son capaces de utilizar esas tecnologías como herramientas para aprender, que es lo que deben ser cuando hablamos del contexto educativo. Entonces, muchas veces ni los profesores somos capaces de enseñar con ellas, ni los alumnos son capaces de aprender con ellas. Con lo cual, cuando hablamos de competencia digital, y hablamos de competencia digital en el contexto de la educación, realmente hay que hablar de competencia digital del que aprende y del que enseña, del docente y del discente. Es verdad que las usan, están absolutamente conectados, esa conectividad de los alumnos. En muchos centros de secundaria, yo sé en mi región, que tienen prohibido que los alumnos utilicen dispositivos móviles en las aulas, que vayan al instituto con dispositivos móviles. En los colegios aún no hay prohibiciones expresas porque los críos creo que aún no los llevan, pero dentro de poco, si quieren, lo tendrán que poner también. Pero eso significa que no les dejan utilizar esos dispositivos como herramientas de aprendizaje. Ayer hablaba yo con el ponente de la mañana, el de las 9 de la mañana, con Melchor, que nos habló de realidad aumentada, precisamente del tema de disponer de las tecnologías. Porque en la universidad es muy fácil. Yo el año pasado, en una asignatura que tenía optativa, el primer día que llegué a clase les dije a los alumnos, a ver, ¿quién tiene smartphone? Todos levantaron la mano. Dije, estupendo, lo vamos a usar este año en clase. Y nadie me dijo, oiga, que este es mi smartphone, que me lo he pagado yo y que no quiero que usted lo utilice para la asignatura. Pues no hay ningún problema. Todos tenían smartphone. El 80% de ellos tenían ya tabletas. Con lo cual yo les dije, a mi asignatura vengan ustedes cargados con todas sus tecnologías móviles que las vamos a utilizar. Y entonces les pasaba cuestionarios en red y bueno, experimenté un poco con ellos. Pero en otros niveles de la enseñanza es más complicado. Aparte están las autorizaciones de los padres, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Toda la complejidad que tiene, pero en la universidad lo tenemos muy fácil. Son alumnos adultos, disponen de las tecnologías y se pueden utilizar. Los contextos en los cuales hablamos de uso de tecnologías, pues ya decía el doctor Cavero, yo tenía que haber borrado algunas diapositivas porque ya él ha abundado en ellas, pero bueno, los distintos contextos en los cuales hablamos de integración de tecnologías. Y la investigación en tecnología educativa se está centrando en todos ellos. Yo les decía que he revisado algunas revistas, viendo un poco qué se está publicando en los últimos años en tecnología educativa, y realmente podemos decir que sí que se investiga en el contexto formal, en la enseñanza formal de las aulas. Hay muchísima investigación sobre cómo utilizar en las aulas la pizarra digital, qué se está haciendo, experiencias específicas en centros, estudios de casos sobre qué se ha hecho en esta universidad, qué se ha hecho en este centro, qué hace este profesor. Y también investigaciones de tipo no formal y de tipo informal. Hay muchísimo, y sobre todo cuando hablamos de adultos. Ayer nos hablaban también del proyecto Mentor 50+, me parece que era, yo no lo conocía, con mayores, ¿no? Personas mayores de 50, y cómo las tecnologías podían servirnos para trabajar con ellos, pues trabajar la mente, ¿no? Ejercitación mental, que de alguna forma pues les servía para evitar procesos de demencia senil, de Alzheimer y demás, muy interesante. Yo les traigo un ejemplo también de ese tipo de investigaciones que van más allá del aula, y es el proyecto ALTER. Es un proyecto de integración de tecnologías de la información y la comunicación en las aulas hospitalarias de la región de Murcia. Fue un proyecto que nos financió la Fundación Séneca de la región de Murcia y que estamos ya en su último año, estamos ya en el 4º año. Uno de los principales gastos del proyecto fue precisamente el comprarles ordenadores móviles y tabletas que no había en las aulas, pero la segunda gran dificultad que tuvimos fue el conectarlos a la red una vez que estábamos allí, porque en los hospitales todo es más complicado por el tema de las radiaciones electromagnéticas, las enfermedades, los niños que están aislados, es decir, hay que situarse en ese contexto de las aulas hospitalarias y ahí nos encontramos con todas las dificultades propias de la situación, pero bueno, pues el proyecto ha sido un éxito porque se ha conseguido un cambio
que es un cambio estable. Es decir, no es yo llego, investigador de la universidad, y se me ocurre aquí una idea feliz de que de repente utilicen los niños las tabletas y ahora me voy y se acaba. Es que los niños están utilizando los portátiles, las tabletas, tienen sus blogs, los profesores se reúnen para buscar actividades para hacer con las tecnologías y están encantados. No solo las han incorporado al contexto específico de las aulas hospitalarias, sino que también las han incorporado para la atención domiciliaria. Y les prestan los equipos a los niños, se los llevan los fines de semana. Me acuerdo en una de las reuniones que teníamos que una de las maestras me dijo: Maripaz, mira, te quería pedir permiso porque hay un niño que le damos el alta, pero tenemos que atender los fines de semana y no sé si podríamos dejarle. Digo, que se lo lleve. Si lo importante es que los equipos se usen, sea en la propia aula o sea en atención domiciliaria, pero el hecho real es que se están utilizando. Con lo cual se ha promovido un cambio con el que realmente, pues tanto los maestros de las aulas hospitalarias como los propios niños hospitalizados como los padres están muy contentos y hemos conseguido darle a eso una estabilidad y una visión de futuro, ¿no?, al proyecto, que tiene continuidad. Y ahora, de hecho, hemos pedido otro, que nos lo han concedido específicamente para aplicaciones para tabletas, y estamos trabajando con los maestros en el uso de aplicaciones. Y se dio una circunstancia curiosa, porque en el proyecto específicamente nos planteábamos el uso de estas tecnologías como recursos para aprender. Porque investigamos en los proyectos que se estaban haciendo en aulas hospitalarias en Europa y en España también algunos, y la mayoría de ellos trabajaban el uso de tecnologías, pero desde el punto de vista de que son muy motivadoras, que el alumno se comunica a través de las redes sociales y a través de las redes se comunica con sus iguales y sus amigos y demás. Pero no había realmente un objetivo educativo. Y ese fue el punto de inflexión que nosotros marcamos, porque decidimos, no, vamos a incorporar las tecnologías, pero que realmente le sean de utilidad al maestro para enseñar, al alumno para aprender. Y no solo para que se entretenga jugando con un videojuego, que también lo hacen, pero no solo eso. Y bueno, pues tengo que decir que es un proyecto del que estamos muy contentos, y lo ponía como ejemplo de el uso de las tecnologías no solo en el aula. Nos ocurre a los compañeros que tengo aquí de la universidad, no sé si también les pasará, pero hay una deformación en los estudios de las facultades de educación. Yo doy clase en pedagogía, en psicopedagogía, y es que vienen siempre hablando del aula. Y yo les digo, a ver, que no sois maestro de primaria o infantil o secundaria, que eso es enseñanza arreglada y es verdad que tiene que ser en el aula, pero vosotros estáis estudiando pedagogía, psicopedagogía, educación social. Muchas veces, si llega el educador social, no, porque el aula y el profesor y el maestro, y digo, a ver, vamos a romper de verdad, como decía el maestro, vamos a romper de verdad las barreras del aula, el aula sin fronteras y el aula sin barreras, que es lo que nos traen además las tecnologías de la información y la comunicación. Poder romper con ese concepto de las 4 paredes del aula física y flexibilizar los espacios y los tiempos. Bueno, y decía, temas de interés en la tecnología, pues en estos últimos años, si hay un tema estrella y si hay un concepto recurrente en la investigación, en las publicaciones, es el del e-learning. Pero e-learning en sus distintas dimensiones. Y así hablamos de distintos modelos de enseñar según la situación, desde lo que son situaciones cara a cara, pasando por e-learning, blended learning, mobile learning, ubiquitous learning. Al final estamos hablando de las distintas posibilidades que tenemos de aprender con los medios y posibilidades en las cuales las tecnologías nos van a permitir aprender de distinta manera, pero todo dependerá en cómo las utilicemos. Hablaba el doctor Cabero del diseño de contenidos, y es verdad que durante muchos años hemos focalizado nuestro interés en el campo de la tecnología educativa en proveer contenidos para la red. Había una gran preocupación por producir muchos contenidos para la red. Sin embargo, ahora esa preocupación va derivándose y ya no es tanto la preocupación por producir, sino la preocupación por buscar, seleccionar y reutilizar. Y de ahí todo el movimiento de los recursos educativos reutilizables, lo que en inglés se conoce como OER, Open Educational Resources. Son recursos que están en red. Son recursos que los propios docentes, educadores, formadores, pedagogos, gente vinculada al mundo de la educación, con esa preocupación de que los recursos puedan ser utilizados por otros, los cuelgan en red con licencias de reutilización y, por tanto,
otras personas los pueden utilizar, o bien como maestros, como enseñantes, como formantes, o bien como alumnos, porque quieres aprender con ellos. Y de ahí todo el movimiento de, por ejemplo, en el contexto de la enseñanza universitaria, el movimiento Open Courseware, que supongo que si aquí hay alumnos de la universidad, pues seguro que en algún momento habrán utilizado. ¿Hay aquí alumnos? Supongo que sí, ¿no? ¿Habéis utilizado alguna vez los recursos de los portales Open Courseware de las universidades? ¿Podéis levantar la mano si alguien lo ha utilizado? ¿No? ¿Nadie? ¿Y si los has utilizado? Bueno, dice el compañero que él no es alumno y que sí los ha utilizado. Pues es que realmente son recursos no solo para alumnos, ¿no? Pero como yo me imaginaba, fíjate que iba a tener más manos levantadas y no, veo que no. Bueno, pues tenéis ahí un fondo de información riquísimo porque son materiales universitarios que se cuelgan en red en formato abierto, con lo cual están accesibles a todos. Yo, de hecho, a mis alumnos no solo les recomiendo los materiales que yo tengo míos en el Open Courseware, sino que pongo enlaces a materiales de otros profesores, y son materiales muy útiles que yo no tengo por qué estar siempre produciendo material nuevo, si en la red ya hay un material que a mí me resulta de utilidad y que se adecua perfectamente a mis objetivos y a mi contexto. La Universidad de Murcia tiene un portal Open Courseware, la de Málaga no sé si tiene, Sevilla tiene uno también, la mayoría de universidades españolas tienen ya sus portales. El proyecto nació en el MIT, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, y se ha ido extendiendo y ahora mismo pues hay miles de universidades por todo el mundo, en todos los idiomas, y tienen un portal específico del consorcio Open Courseware donde a su vez puedes hacer metabúsquedas, ¿no? Búsquedas en todos los portales. Bueno, otro de los temas de gran interés, yo me hice como decía, cuando he revisado las revistas de los últimos años, pues me hice un listado de tópicos, ¿no?, que surgen en los artículos, y uno de los tópicos que se están utilizando en estos años mucho en la investigación en tecnología es el de las redes sociales. Las redes sociales, supongo que no solo por las aplicaciones educativas que tienen, sino por las repercusiones sociales que tiene esta herramienta. Hay una gran preocupación social. ¿Qué hacen nuestros niños, como decía antes, con las redes sociales? ¿Son conscientes del terreno de la privacidad cuando publican información en las redes sociales? ¿De qué forma lo pierden? La identidad digital, en definitiva, la seguridad en las redes. Se habla también pues, de muchos casos que lindan, ¿no?, con lo que son comportamientos delictivos, y se empieza a investigar también, empieza a haber ya una línea de investigación abierta con suficiente entidad como para hablar de ella, que es la del ciberbullying. En lo que he visto publicado parece que hay más de momento por parte de los psicólogos que de los pedagogos, pero bueno, es una línea de investigación abierta. El ciberbullying habla del acoso escolar, pero apoyado en el uso de tecnologías de la información y la comunicación. Y constantemente estamos viendo cada vez más en prensa pues noticias de pues un adolescente en no sé qué país que se ha suicidado y que la policía descubre que estaba sufriendo acoso de un grupo de compañeras a través de su Facebook, la red. Bueno, pues ese tipo de noticias crean una gran alarma social y hacen que los padres, desde su preocupación por el uso de Internet por parte de los adolescentes, pues tiendan a prohibir. Prohibiciones que suelen ser poco efectivas porque acaban entrando igual y lo hacen a escondidas, pero es mucho más efectivo, yo digo siempre, cuando trabajamos en escuelas de padres, en temas de redes sociales, yo digo siempre que es mucho más efectiva la formación y la educación que la prohibición. Tienen que saber dónde se meten, qué hacen, qué implica introducir sus datos en una red, qué pasa cuando subo una foto, pierdo la propiedad de la foto. Es decir, todo ese tipo de comportamientos tan habituales, porque es tan sencillito como darle un botón, la parte técnica es muy sencilla, que sepan las implicaciones éticas, legales y personales que ese comportamiento puede tener. Y yo creo que ahí es donde está la clave del uso de las redes sociales. Yo recuerdo cuando yo era niña, que tenía una amiga que sus padres no querían que viera la televisión y entonces había prohibido la televisión en su casa. En su casa no había televisores, pero claro, venía la mía y quería ver la televisión. Pero es que lo he visto después reproducido, se reproducen continuamente los mismos comportamientos, porque después lo he visto reproducido con unos compañeros de mis hijos que sus padres no querían en casa ningún tipo de videojuegos, y luego nos hablará
la profesora Verónica Marín, de la Universidad de Córdoba, de los videojuegos, y entonces era una casa en la que no había entrado ninguna consola, ninguna maquinita de videojuegos, nada, es decir, todo absolutamente vetado. Y claro, llegaban a mi casa y la obsesión eran los videojuegos. Cuando mi obsesión es la contraria, porque como mis hijos tienen videojuegos, yo cuando traigo amiguitos a casa siempre les digo, venga, a jugar al fútbol, a jugar al escondite, a jugar. Y resulta que este crío era obsesión por la... Déjame, por favor, 5 minutos jugar a... Se volvía loco por jugar a la maquinita, ¿no? Con lo cual al final dices, bueno, no la tengo en casa, pero es que la va a ver fuera. O les prohíbes a los niños ver determinados programas de televisión y luego llegan y te hablan de los protagonistas, de lo que hacen. Y dices, pero bueno, si tú eso en casa no lo ves. No, pero lo vi en casa de no sé quién, lo vi en casa de... Y en el recreo hablamos de eso. Bueno, pues al final forma parte de la sociedad en la que viven y es muy difícil prohibir y es muy difícil limitar. Lo más productivo es enseñarles a hacer un uso correcto de esas tecnologías. Otro de los temas de gran interés en tecnología educativa es el de la identidad digital, ciudadanía digital y comunidades digitales. Es decir, aquello de los ciudadanos en la red. Porque no solo aprendemos en la escuela conocimiento del medio o matemáticas o lengua o idiomas, aprendemos a ser ciudadanos del siglo XXI. Ese es el sentido, por lo menos, que tienen los valores, el aprendizaje de comportamientos, actitudes y esas competencias que van más allá de las competencias relacionadas estrictamente con objetivos cognitivos o procesuales. En todo este contexto de los ciudadanos del siglo XXI, pues hablamos de las implicaciones que tiene desde el punto de vista de la formación del individuo y hablamos también de cómo vamos conformando nuestra identidad digital en la red, que no siempre tiene relación directa con nuestra identidad física y real. En la red uno se autoinventa. Eso tiene su parte positiva y su parte negativa, como todo en la vida, ¿no? Yo siempre digo que hay que mirar la cara oculta de la luna. Y esa capacidad de autoinvención significa que uno puede en la red mejorar aquellas capacidades con las que en su espacio físico real, en su entorno físico real, tiene cualquier tipo de problema. Pues, por ejemplo, uno en la red no tiene por qué mostrarse con determinada discapacidad, porque esa discapacidad no le impide comunicarse en la red. A mayores de eso, uno en la red, claro, puede engañar, puede delinquir, puede robar, pues sí, pues porque estamos en la red las mismas personas que nos comportamos en nuestro contexto social y por tanto no es ni más ni menos que un reflejo de lo que hay en la sociedad. En tanto en cuanto haya delincuentes en la sociedad, los habrá también en la red. Pero el peligro no está en la red por sí misma, al final es lo que nosotros estamos haciendo en ella. En este sentido del concepto de identidad digital, tenemos que hablar de cómo yo me proyecto en la red y qué es lo que los demás ven de mí en la red. Entonces, bueno, pues este chiste tiene ya años, pero a mí me gusta mucho porque expresa muy bien esa idea, ¿no? En Internet nadie sabe que yo soy un perro. Yo me proyecto en la red con la imagen que yo deseo dar de mí. En esa imagen puede ser una imagen de tipo personal o de tipo profesional. Y yo siempre les recomiendo, cuando damos los talleres de uso de redes sociales y de tecnologías desde el punto de vista de la sociedad, pues les recomiendo que se distinga uno de otro. Es decir, yo uso mi correo de la universidad para cuestiones profesionales y tengo mi otro correo para mis cosas personales. Y tengo mis espacios en red, mi portal de academia.edu y ResearchGate y no sé qué portales para mi uso profesional y luego tengo mi Facebook personal y mis cosas personales. Es decir, saber diferenciar. Aquellos que tenéis responsabilidades, porque sois maestros, sois educadores, profesores de secundaria, tenéis que saber diferenciar un poco también el uso que se hace en un sentido y en el otro, lo que va más allá de lo personal y lo que llega ya al terreno de lo profesional. Y decía, hablamos de competencia TIC o hablamos de competencia digital, se habla del ciudadano del siglo XXI como aquel ciudadano competente en el uso de las tecnologías. A finales de la década de los 90, el Ministerio de Educación francés encargó un informe sobre competencias básicas del ciudadano francés en el siglo XXI.
Y curiosamente, la primera de las competencias era el uso adecuado de los instrumentos para escribir, incluyendo el teclado del ordenador. Fíjense qué curioso, porque es una competencia que nunca jamás hemos trabajado en el sistema de enseñanza formal. Cuando en la escuela se ha enseñado al alumno a usar los 10 dedos de la mano para escribir. No se les enseña a coger el lápiz, luego el bolígrafo, a utilizar las ceras en plástica, pero cuando los llevamos al ordenador, presuponemos que el teclado lo saben usar y si lo usan con un dedo o lo usan con dos. No nos preocupa que usen sus 10 dedos de la mano y con la rapidez que eso significa para aprender a usarlo, ¿no? Y sin embargo, ya les digo que en el informe del Ministerio de Educación francés era una de las competencias básicas del ciudadano del siglo XXI, el uso del teclado, fíjense qué cosas. Entonces, bueno, competencia TIC o competencia digital pues tiene muchas dimensiones y muchas aristas. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de la competencia de uso de la máquina nada más? Yo les diría que no. No es una competencia técnica. Es una competencia que va más allá. Es una competencia en la cual nosotros no solo sabemos darle a un botón, no solo sabemos mover el dedo en una pantalla táctil o usar un teclado, sino que somos conscientes además de lo que implica utilizar esas tecnologías. Pues en definitiva, lo que yo les explicaba anteriormente, ¿qué implica que subamos una foto nuestra a Facebook? ¿O qué implica cuando nos llega un formulario que introduzcamos nuestros datos? ¿Qué implica todo eso que hacemos en la red? En un informe que se publicó en España hace poco tiempo hablaban de la escasa evolución, el escaso impacto que tiene en España el comercio electrónico en relación a las conexiones que hay a Internet, las tarifas planas, los equipos. Es decir, que en España, bueno, pues parece que ya nos hemos incorporado a esa llamada, y no voy a discutir el concepto porque se me iría ya, pero esa llamada sociedad del conocimiento nos hemos incorporado desde el punto de vista puramente técnico, ¿no? Disponemos de las tecnologías, ahora están llegando ya las conexiones 4G y demás. Y sin embargo, no ha evolucionado al mismo ritmo el comercio electrónico. En el informe, la hipótesis que lanzaban era que los españoles aún sentimos cierta inseguridad de introducir pues un número de una tarjeta de crédito en una página web a la hora de hacer una compra por Internet, o la inseguridad de que el producto nos vaya a llegar. Es decir, hay una inseguridad sobre el comercio electrónico, ¿no? Sin embargo, no nos representa ninguna inseguridad el introducir la tarjeta de crédito en un tarjetero. Y yo les puedo decir, experiencia personal, que a mí me han robado 2 veces porque se han quedado con los números de la tarjeta. A los pocos meses me llamaban del banco y me decían, oye, ¿tú has hecho por Internet unas compras de 4.000 euros en un mes? Yo decía, ¿qué? Y dice, sí, pues desde no sé qué semana, desde California. Y decía, pues no, mira, no he sido yo. Y había sido por usar la tarjeta en el extranjero, porque me detectaron el momento a partir del cual habían empezado esas compras fraudulentas. Entonces, no tenemos miedo de introducir la tarjeta, pero sí tenemos miedo de hacerlo a través de Internet. Hay sistemas de seguridad criptográfica que ofrecen absoluta garantía de que esa compra que estamos haciendo y esos números que estamos introduciendo tienen tanta seguridad como cuando introducimos una tarjeta física en un tarjetero y hacemos una compra con nuestra tarjeta. Bueno, y cuando hablamos de competencia TIC en el ámbito específico de la educación, hablamos de competencia del alumno y hablamos de competencia del formador, en ambas dimensiones. En este sentido, en el de competencias del profesorado, pues tengo aquí también otro ejemplo que a lo mejor les puede ser de curiosidad, porque fue un proyecto que hicimos financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia, esa es la página web, y además de realizar una encuesta en la cual veíamos cuál es la competencia TIC del profesorado universitario, elaboramos una serie de dimensiones y partíamos de un modelo en el cual hablábamos de competencias para la gestión, competencias para la docencia y competencias para la investigación, que son las 3 dimensiones básicas de nuestro trabajo cotidiano, ¿no? Entonces, bueno, pues llegamos a descubrir que en competencias de gestión y de investigación los profesores universitarios parece que estamos más formados y más interesados, pero sin embargo, cuando llegamos al capítulo de competencias TIC directamente relacionadas con la docencia, pues ahí baja la preocupación, ¿no? Y si entran en la página web, arriba a la derecha verán que pone autoevaluación, realizar test,
Bueno, este específicamente lo hicimos, ya les digo, para profesorado universitario, pero a título de curiosidad puede entrar cualquiera y realizarlo, porque es un test de autoevaluación en el cual al final pues uno le sale un informe y le dice, pues usted hace muy bien toda esta parte, pero en esta otra pues a lo mejor conviene que la trabaje un poco más, ¿no? Y se puede hacer en red y automáticamente aparecen los resultados. No vale para las evaluaciones docentes, ni para sexenios, ni anecas, ni nada de eso, no sirve. Pero bueno, a título de curiosidad sí. Y otra de las líneas de investigación que ahora mismo están absolutamente de moda, yo diría el trending topic que se dice en los medios de comunicación, es el de los cursos masivos. Habrán oído hablar a lo mejor de los MOOC, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, ahora está en tecnología educativa, ponemos temas de repente de moda y este está de moda. El Facebook, el Twitter, los espacios de comunicación en red que tenemos en tecnología educativa, pues ahora mismo bullen con foros, con debates, con tweets sobre el impacto de los MOOC, el uso de los MOOC, a dónde nos llevan los MOOC. La iniciativa es muy reciente. La iniciativa, bueno, había algunas experiencias anteriores, de Siemens, de Downs, de David Wiley, que se le considera uno de los precursores de los recursos abiertos en red, y había experiencias sobre el intento de utilizar la red para impartir cursos masivos, es decir, sin limitar el número de alumnos, y vamos a ver qué podemos hacer con ellos. Pero eran experiencias que partían de un enfoque de innovación educativa. Vamos a experimentar con un modelo pedagógico de enseñanza masiva a través de la red. Y eso es lo que hasta ese momento se había hecho, experiencias muy puntuales. Pero resulta que llega el MIT en el año 2012 y llevaban ya pues una década experimentando y publicando contenidos en su portal OpenCourseWare, con lo cual pues tenían ya prácticamente el 90% de sus profesores habían publicado contenidos en abierto en su portal, con algunos de ellos míticos, como unas lecciones que hay de física que tienen yo no sé cuantísimos millones de visitas diarias y demás. Pero el MIT es una universidad estadounidense y además es privada, con lo que eso implica desde el punto de vista de la búsqueda de rentabilidad. Y en esa búsqueda de rentabilidad se preguntan, vale, el OpenCourseWare ya lo tenemos ahí, ya nos ha dado mucha visibilidad en la red, pero hasta ahora no le hemos sacado rentabilidad. ¿Cómo lo podemos rentabilizar? Vamos a certificar adquisición de competencias. ¿Cómo? Pues venga, cursos abiertos, en lugar de contenidos abiertos, ahora son cursos abiertos. Y lo que vamos a cobrar es por el certificado. Y esto además sé que surgió así de buena tinta porque me lo contaron ellos. Fíjense, en aquel momento yo luego decía, qué pocas luces has tenido, Maripaz, porque llegué, me coincidió allí en una estancia y me reuní con ellos, con los responsables y demás, y a mí aquello no me interesó mucho. Le dije, buah, pues venga, van a jugar con los cursos abiertos. Pero no me interesó porque, claro, yo les preguntaba, pero a ver, ¿el modelo pedagógico en el que sustenta el curso? Y me decían, pues no, abierto, muchos alumnos, vale, bien. ¿Y la formación del docente, cuántos cursos habéis puesto? Dice, no, estamos empezando con uno, tenemos ahora el primero. ¿Y cómo habéis seleccionado a ese profesor? ¿Qué competencias tiene? ¿Cuál es? Ah, no, él ha querido. Es decir, que no había realmente criterios pedagógicos que sustentaran la experiencia. Era un modelo basado en experimentar, que por sí mismo no está mal, pero experimentar con una finalidad de obtenerle una rentabilidad económica a todo aquello que tenían en formato abierto. Claro, pues a mí yo como pedagoga no me suscitó especial curiosidad y a los pocos meses, pues esto fue en marzo de 2012 y en septiembre de 2012 de repente me encuentro en España con que es el gran bombazo. Los MOOC para aquí, los MOOC para allá y digo, pues esto de los MOOC y efectivamente ya había en Estados Unidos unos portales MOOC, en España ya estaba el Unimoc, Miriadas, es decir, en 6 meses había una progresión en el tema de los MOOCs absolutamente espectacular. ¿Qué pasa? Que desde el punto de vista empresarial, esta es mi opinión, esto no es estudio científico porque aún no me ha dado tiempo a investigar sobre el tema, estoy en ello, pero mi opinión es que desde el punto de vista empresarial se ha visto en los MOOC realmente en estos momentos además y ahora que estamos
pues en pleno debate sobre la nueva ley de educación, los recortes en educación, cómo todo esto afecta a la calidad de la enseñanza en el sector público, pues se ha visto en los MOOC de alguna forma un modelo para obtener ingresos, puesto que los alumnos que quieran un certificado tienen que pagar por ese certificado, y se ha visto además un modelo que desde el punto de vista pedagógico no consume grandes recursos, porque lo que se busca es producir un contenido y con ese contenido los alumnos trabajan y la dinamización que hay en el espacio fundamentalmente se produce por la interacción entre iguales, interacción entre pares. Los modelos de evaluación son o modelos objetivos con pruebas tipo test o modelos igualmente de evaluación entre pares, porque en un curso en el que un profesor tiene 30.000 alumnos, díganme ustedes cómo puede evaluar. Imposible. Y los hay, ¿eh? Ha habido cursos con 30.000 alumnos, 40.000 alumnos, bueno, algunos de los portales americanos, de Coursera y demás, 100.000 alumnos. Dices, bueno, pues imposible, pero claro, sí se obtiene una rentabilidad. Con lo cual, yo como pedagoga parece que me retrotrae y el esquema del profesor Cavero que ponía antes me sirve de referencia. En esas 4 fases que él proyectaba en pantalla nos retrotrae otra vez a la fase de centrarnos en una enseñanza basada en contenidos, cuando desde la pedagogía habíamos evolucionado a esa 4ª fase basada en modelos de interacción, donde el valor realmente no está solo en un contenido digital, que uno pueda moverse por la red, sino en la interacción, en la construcción de comunidades de aprendizaje, en las tutorías, y todo ese modelo se desmonta absolutamente en el modelo de los MOOC, donde se va de nuevo a la importancia del contenido, alumno que interactúa con el contenido y la interacción que se produce en comunidad siempre con los pares, pero desaparece. Más allá de la producción de contenidos y de la producción de materiales, desaparece el rol del docente como mediador en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Algo que desvirtúa en cierta manera aquellas experiencias originarias de George Siemens y de Stephen Downes, y de ahí que se habla ya incluso de 2 conceptos en torno a los MOOC. Se habla de los X-MOOC y de los C-MOOC, unos basados en el constructivismo, donde aunque haya una gran masa de alumnos, hay que buscar las estrategias para interactuar con ellos, y los X-MOOC, donde realmente me centro en el contenido y me va a dar igual que haya 100.000 alumnos como 200.000. Si un 10% de esos alumnos luego van a pagar por obtener un certificado, fijaos la rentabilidad del modelo desde el punto de vista económico. Entonces hay por una parte un gran interés institucional y empresarial, y luego está por la parte de los expertos en tecnología educativa, pues digamos que una gran pregunta, ¿no? Ahora mismo lo que tenemos son muchos interrogantes en torno a los MOOC. Bueno, la Universidad de Murcia ya ofertó 4. Desde la unidad de innovación que coordino, tuvimos que coordinamos el proyecto, se impartieron a través de Miríadas y fuimos los encargados también de hacer la evaluación. Y bueno, pues en la evaluación que hicimos resultó uno de los datos que obtuvimos, no quiero alargarme mucho, no sé cómo voy de tiempo, Julio, ¿voy bien? Vale, ya estoy terminando. Pues uno de los datos curiosos que obtuvimos y que viene de nuevo a refrendarme en mi idea de que una cosa es la pedagogía y la innovación pedagógica y otra cosa es la visión que se pueda tener más economicista o empresarial de la educación, porque no voy a decir cuáles, ya que bueno, tienen nombres y apellidos y lógicamente en el informe que hicimos pues sabemos quiénes son, pero de esos 4 cursos las estadísticas de alumnos inscritos en los cursos son muy distintas. Y de hecho Miríadas convocó un premio y el premio se lo llevó un curso de enseñanza básica del inglés, de la UNED, que tuvo muchísimos alumnos y que, bueno, pues tuvo un gran impacto y que consideraron oportuno darle el premio, ¿no? Pero lo que veíamos ya desde el principio es que hay temas que socialmente son mucho más amplios y, por tanto, puedes tener una mayor audiencia a priori, que luego se corrobora porque realmente la tienes, y otros temas que son mucho más específicos. Yo creo que en esta lista que tienen aquí, sin que yo les diga nombres, ustedes mismos pueden ver que hay algunos temas que pueden ser más genéricos, ¿no?, de más interés social o general, y otros que son pues muy específicos. ¿Qué pasaba con esos temas tan específicos? Pues que la inscripción es mucho menor, lógicamente, pero el perfil de los alumnos es mucho más especializado.
Nosotros les pasamos una encuesta inicial, porque desde el principio nos planteábamos que queríamos datos de ese proyecto de innovación, ¿no? Y como desde el propio proyecto de Miriadas no había encuesta inicial, a nuestros alumnos de nuestros cursos sí se la pasamos. Y entonces descubrimos que el perfil de esos cursos era muy cercano al perfil de especialización de los alumnos que se habían inscrito. Pero es que además, cuando fuimos haciendo el seguimiento de los cursos y cuando hicimos la evaluación final, hubo muchísimo menos tasa de abandono en esos cursos que en los generalistas. Con lo cual, los porcentajes de éxito que se dan en los cursos masivos vienen rondando entre un 5 y un 10%. También hay que decir que no todo el mundo se inscribe porque le interese el tema. Yo misma me he inscrito en montones de MOOCs simplemente por curiosear, ¿no? Yo le digo espionaje industrial, por ver qué están haciendo otros. Y luego no sigo el curso, ni me interesa el tema, ni quiero terminarlo, ni quiero que me den el badge, ni el certificado, ni nada. Es simplemente curiosidad. Y así hay mucha gente, muchos curiosos que, bueno, pues se mueven por la red y se apuntan a los cursos. Pero luego realmente de la gente que se apunta con la intención de terminar el curso, muchos van cayendo. Y además fuimos capaces de identificar en alguno de los cursos el punto clave. En uno de ellos les puedo decir que fue exactamente en un módulo donde se introdujo una tarea que tenía un contenido en inglés. Y ahí la curva descendió absolutamente y después creció pero muy poquito. Es decir, en el momento en que hubo un gran bajón en la estadística de alumnos inscritos ya no se recuperaron, fueron alumnos que se perdieron, ya no quisieron continuar. Y el curso, para mí, desde el punto de vista pedagógico más exitoso, fue el curso que logró tener una mayor continuidad y fue uno muy específico. Los alumnos que se matricularon en el primer módulo, el 90% de ellos llegaron al último módulo, cuando en los cursos generalistas, incluso los que recibieron los premios, el porcentaje de abandono es muchísimo mayor. Entonces, bueno, no siempre coinciden las visiones sobre qué entendemos como éxito, ¿no? Cuando hablamos de un MOOC. Para mí, el curso donde menos alumnos tuvimos fue el más exitoso, porque realmente conseguimos que terminaran. Sin embargo, el curso que nos dio mayor visibilidad en la red, porque tenía un mayor número de inscripciones, con gran diferencia, luego hubo muchísimos abandonos y acabó cayendo en ese porcentaje del 10% que es característico de los MOOC. Bueno, y yo no sé si tengo tiempo de poner esto, ¿sí? Bueno, pues terminando ya, porque me quedan solo 2 pinceladas y volviendo a los orígenes de la conferencia, donde yo les decía, en tecnología educativa nos vemos siempre condicionados y muchas veces empujados y arrastrados por lo que es el cambio tecnológico, esas tecnologías que nos van llegando y esa visión que tenemos de cómo nos gustaría que fuera la escuela, cómo nos gustaría que fuera la enseñanza, cómo nos gustaría que fuera, en definitiva, el uso de las tecnologías como recursos, ¿no?, para enseñar. Y este es un vídeo, bueno, lo cortaré antes de que termine porque dura casi 6 minutos, pero está muy bien hecho, es de una empresa americana y es una visión absolutamente futurista de cómo podrá ser nuestra vida, no sabemos dentro de cuánto tiempo, y en uno de los bloques del vídeo verán que aparece, es una niña, un día cotidiano en su vida, y llega a la escuela. Bueno, pues es un reto ver cómo van a trabajar en esta escuela. Avanza. Se me ha quedado pillada la presentación y ni avanza, ni retrocede, ni va al vídeo, ni hace nada. No hace nada. Bueno, pues me quedaban 2 o 3 pantallas nada más. Siento que se ha quedado el ordenador un poco pillado. No sé, intenta tú darle a un botón a ver si consigues que avance, pero no avanza. Bueno, pero las pantallas finales que tenía, el vídeo en cualquier caso por el
por el Twitter que tenemos del Congreso, pues les puedo pasar el enlace y ustedes mismos lo ven, porque es realmente curioso. Ya les digo que es un día cotidiano en la vida de una niña y en el minuto 2 o 3 pues aparece llegando a la escuela y lo que hace en esa escuela y lo que el maestro hace con ella. Y les recomiendo que lo vean, es muy bonito. Y terminando ya, tenía un par de pantallazos que tampoco te preocupes, Julio, si no entra, porque eran solo algunas reflexiones finales. Y una de ellas era el concepto de innovación frente al concepto de investigación. Dado que mi ponencia es la investigación en tecnología educativa, no siempre que innovamos estamos investigando. Es decir, que una innovación no siempre lleva aparejado un proceso de investigación. Y creo que es muy útil que investiguemos sobre nuestras propias investigaciones. Es el modelo del investigador en el aula, ¿no? Y el investigador participante, porque nos va a aportar muchos datos de mejora de la propia experiencia de innovación. Es verdad que muchas veces innovamos con tecnologías, bueno, pues aplicando el sentido común y por curiosidad, y yo misma, les contaba, yo con mis alumnos en la universidad, pues muchas veces en mis asignaturas experimento y pruebo aplicaciones y diseño metodologías innovadoras. El año pasado, pues por ejemplo, innovamos y utilizamos en una asignatura la metodología de Flipped Classroom, que han puesto de moda unos profesores de secundaria estadounidenses, y bueno, pues digamos que la enseñanza nos permite experimentar. El doctor Martínez, clausurando un congreso de EduTech, dijo en una ocasión que la gran ventaja que tenemos los educadores frente a otros, como pueden ser los médicos, es que a nuestros experimentos nunca provocan visitas al cementerio. Es decir, que bueno, pues si la experiencia no funciona muy bien, pues cambio, ¿no? Y me recompongo y me reinvento y lo hago de otra manera al mes siguiente. Y bueno, pues no es tan grave. Mira. Sí, vamos. Su ropa. Aquí la pelea en el coche, porque es lo que oímos en la radio, pues ya no se pelean, directamente lo eligen las niñas. Y aquí llega la escuela. La escuela elemental, lo que sería nuestra primaria.
Y este es el padre, la aplicación de esas tecnologías a la vida del padre. Si quieres, Julio, lo paramos ya. El padre es médico y también, pues, en el contexto de su trabajo también como las usa, ¿no? Bueno, es muy llamativo en este vídeo el uso de las tecnologías, pero si hacemos una reflexión un poco más especializada desde la pedagogía, pues hay que plantearse también el cómo ese profesor diseña la situación de aula, cómo cambia el contexto de la situación de la clase. Ya no son los 38 alumnos, cada uno en su pupitre mirándome a mí, sino que cambia por completo lo que es la organización de la clase, la metodología de clase, el contenido de clase, la tarea. Y en línea a la pregunta que le hacían antes al doctor Cabero, ¿tendremos que cambiar también la evaluación? Pues claro que sí. Habrá que ir a otros modelos de evaluación que no sean tan memorísticos y tan repetitivos necesariamente si queremos funcionar y trabajar en un aula de esta otra manera. Y bueno, pues decía yo, por cerrar un poco, si no va, pues es igual, porque eran 2 o 3 pantallazos. Pero cerrando ya, pues les decía que les animo a que cuando innovamos en el aula con tecnologías, no nos quedemos solo en la innovación, sino que seamos capaces de abordar procesos de investigación. Investigación significa un estudio metódico donde hay un diseño previo, donde sabemos qué queremos averiguar, cuál es nuestro problema de investigación, qué queremos saber y los datos que tenemos que recoger para darle respuesta a esa pregunta inicial. Y a partir de ahí, el poder diseñar una recogida de información con la que luego podamos mejorar nuestra propia experiencia de innovación. Y yo hablaba también, ya para terminar, las tecnologías no solo nos sirven como recurso de enseñanza, sino que en el campo específico de la investigación, además de investigar sobre las TIC, debemos aprender a utilizar las TIC como herramienta beneficiosa para nuestra propia investigación. Saber, y ya no hablo solo de utilizar el ordenador para buscar información o demás, sino de utilizarlo como herramienta para difundir nuestras investigaciones, que se conozcan. Y me estaba acordando ahora ayer de Domingo, cuando hablaba de su experiencia con niños de infantil de 3 años y decía que además de la experiencia se había dado cuenta de la gran importancia que tiene el hecho de que esa experiencia esté recogida en Internet porque tiene esos vídeos publicados, porque tiene su blog y porque toda esa información de ese modo le puede ser útil a otras personas que puedan de alguna manera servirse de lo que él ha hecho, ¿no? Y bueno, pues nada más. Muchas gracias por estar aquí de nuevo y no sé si he dejado tiempo para preguntas, si hay alguna. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, pues antes del descanso, un pequeño turno de palabra por si desean que la profesora Maripaz Prendes le aclare alguna cuestión, alguna inquietud. Bueno, entre el doctor Cabero y yo los hemos dejado ya agotados. Sí, tiene muchas ganas ya del café. Del café. Bueno, pues seguimos en 30 minutos. A las 12 sigue la sesión de esta mañana. Gracias.